¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oremos. Soberano Dios, en este momento invocamos tu nombre, Señor Jesús. Ayúdanos con tus gracias. Te bendecimos, Señor Jesús. ¿Vasito es doble? Sí. Amén. Sí, amén. Salúdense, hermanos. Tenga la bondad. En nombre del Señor. Nosotros hablamos del bautismo y a veces se habla sin pensar lo que realmente significa ser bautizado. A veces uno se preocupa, no voy a decir que me incomoda. A veces uno se preocupa cuando un hermano dice así como fugazmente, de pronto me bautizo. Algunos que se enferman, personas que se enferman, a veces dicen, me voy a bautizar y después dice, a ver si Dios me sana. El bautismo realmente es mucho más que sanidad. Cuando hay un muchacho que muestra como una rebeldía, la abuela le dice, este muchacho debe bautizarse a ver si se le quita eso. Como un ungüento, como algo así, como a ver si. Y otros, de pronto como mi mamá, mis hermanos se bautizaron, yo también me voy a bautizar. Si nosotros nos fuéramos allá cuando Noé estaba en el arca, con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, que ellos, había agua por debajo, por los lados y por encima. Eso tuvo su propósito. No fue desde ahora, sino que tuvo un propósito muy importante. Cuando el pueblo de Israel pasó por medio del mar, me imagino con esas olas y con esa agua que estaba de este lado y del otro, queriéndose encontrar por encima, formó como un arco de agua donde iban ellos, el pueblo de Israel que pasó por esa parte. Lo que dijo el Señor con respecto, o el apóstol cuando dijo, arrepentido, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor para perdón de los pecados. Significaba que cuando eso sucedió como un símbolo. El bautismo es tipo de la sepultura y nos indica que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O bien sea que así como Él murió por todos los pecadores y fue sepultado y resucitó, el hombre que escucha el Evangelio,
que entiende el Evangelio y cree en esa palabra del arrepentimiento, entonces, y es bautizado conforme a la palabra. Así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó, cuando un creyente lo sumergen en el agua, significa sepultura. Y cuando se bautiza es porque ya ha muerto, es nueva persona. Y luego que se bautiza simboliza lo mismo, es como un símbolo. También él se repite en el creyente lo que se repitió en Cristo. La diferencia es que él muere por el pecador y que nosotros morimos al pecado. Al morir al pecado, entonces habrá vida nueva. Ya es un hecho. Se debe tomar en esa parte, a ver si me bautizo, a ver si puedo ser fiel. Te tienes que mirar bien lo que significa de verdad lo que tú vas a hacer. Bautizado en su muerte, para vida. Para vida. Es necesario tener esto en cuenta porque los que han muerto al pecado ya no están bajo la influencia de la esclavitud. Ya hay esa fuerza, esa tendencia, esa, diríamos, esa convicción que no debo, después de ser bautizado, no debo de estar bajo la influencia del pecado, del maligno, de unirme en el mundo. Allá en esa estatura debe pensar. Y no que se coge como un rito, un ritualismo. Si nosotros presentáramos todos los niños que nacen, de hecho un niño es salvo, sea hijo de quien sea, de cristiano o no cristiano, porque Jesucristo no hizo diferencia. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando uno presenta a un niño, debe presentarlo con inteligencia y sabiendo por qué lo vamos a presentar. Porque se presenta por petición de sus padres, que ya conocen lo que es poner un niño en la presencia de Dios, que ya tienen ellos la obligación de ayudarlo, de criarlo bajo los parámetros de la palabra del Señor. Eso es importante tenerlo en cuenta, o bien sea que no vivir bajo la influencia y la esclavitud del pecado ya no tiene vigencia ni poder sobre ellos. No debe haber poder del mal sobre mí, porque yo cuando me fui a bautizar sabía el por qué me iba a bautizar, y entonces ya eso está en el corazón y debe saber de verdad que es algo muy contundente cuando una persona, o sucede algo muy contundente cuando una persona decide bautizarse. Este también es una demostración a favor de la inmersión total, que no quede nada afuera cuando se va a bautizar. A veces cuando a alguien lo bautizo, que hay allí una incomodidad, se quiere salir rápido a la persona, sin embargo le queda algo afuera por esa actitud. Pero yo le dije: no se vaya, porque lo voy a volver a hundir. Y lo hundo. Hay algunos que lo he hundido 3 veces hasta que sea totalmente, porque debe ser así, porque debe haber una secuencia. Y repito, que no quede nada.
nada en el corazón, nada en el pensamiento, que no quede nada de duda de lo que va a ser. Ojalá que la iglesia se acostumbre en verdad a tener eso en cuenta, para que no nos equivoquemos tanto, para que no tengamos tantas excursiones diferentes y algo vago allí. Por eso se necesita tener unas clases bautismales previamente, pero con humildad. Algunos dicen, bueno, yo vengo que me bautice, pero ya. Así han venido algunos inconversos, vienen a buscarme, pastores, que quiero bautizarme. Y yo, sí, es posible que sí. Quédese acá, siga viniendo y tome unas clases bautismales. ¿Y eso cuánto demora? Bueno, dependiendo, ¿no? Como el que está en las clases vea la actitud del que lo está recibiendo. Y eso es así, sí, Señor. Si yo comienzo hoy, ¿cuándo? Si me ve usted más o menos, ¿cuándo podría, más o menos, cuántos meses? Y yo, bueno, a veces dura 4 meses. Dice, todo eso es poco. No, y a veces 1 año. Y a veces no llega la fecha, porque la persona no está apta. No es así, por así. Yo le dije a ustedes una vez que un hombre asistía en la iglesia y recibió clases bautismales como 7 meses. Y el día que tuve una entrevista con él, le pregunté quién era, cuántos hijos tenía. Me dijo, tengo 3. ¿Tiene esposa? ¿Vive con su...? No, yo soy soltero, estoy solo. Y le dije, ¿y sus hijos dónde están? Y me dijo, no sé. Y por eso yo no lo bauticé. ¿Cómo es que un hombre se va a bautizar y no sabe dónde están sus hijos? Si están con hambre. Lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que cuando conocemos al Señor, conocemos la justicia que debe vivir la persona. No así. ¿Cómo así? Eso no. Bueno, yo les conté a ustedes que él desapareció, se fue y llegó como los 3, 4 meses. Y ya me dijo, supe de mis hijos, fui a donde ellos. Los unos lo encontré con sus abuelos, su mamá ya se había casado y los encontré bien, pero todo eso yo quise ayudarlo. El suegro me dijo que no, o el abuelo de ellos, y yo que sí, porque es mi deber, sé que tienen todo. Pero cuando fui a buscar el otro, lo encontré en un ranchito, lo encontré delgadito. Lo mismo, la señora también se había casado, pero una pobreza terrible. El hombre bajó la cabeza y comenzó a llorar y a llorar. Y me dijo, gracias, pastor, gracias. Es que realmente si estamos en los negocios celestiales. O bien sea que no son ritos. Si bautizáramos, si presentáramos todos los niños sería un ritualismo aquí en la iglesia, porque a alguien se le antojó, vamos a hacerlo. No, hay que ponerle sentido, lo que realmente tiene. No se trata de elevar el cuerpo o lavar el cuerpo en el bautismo. Es la respuesta a una conciencia. Es que la persona cuando se va a bautizar tiene que tener una conciencia definida. El bautismo inició con la iglesia primitiva, pero definitivamente no es un baño, es una limpieza, no es una limpieza corporal, es algo espiritual. Es algo que debemos tener, que se trata de la salvación, que lo debe tener el hombre por primera instancia, que debe ser lo primero, su salvación.
no abarca todas las cosas. Jesús le dijo a aquel que le pidió el favor que ojalá que su hermano partiera la herencia con él. Maestro, haz que mi hermano parta la herencia conmigo, porque has pensado que yo he venido para ser repartidor de bienes. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Porque ¿qué gana el hombre con tener todo y perder su alma? Cuida eso. Si un día te bautizaste y te has ido atrás al mundo, arrepiéntate, recupera eso, porque estás perdiendo quizás, o sí estás perdiendo con seguridad, lo más importante de la vida. El bautismo hará no que el hombre sea salvo. El bautismo es un símbolo de la salvación, de la identificación y de la identidad del creyente con Cristo y también con la iglesia. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21, mire lo que dice. ¿Cómo dice, hermano? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos va a salvar. Dice, no quitando la inmundicia de la carne. Hay otra versión que dice la sucieza. No quitando la sucieza. Aquí dice la inmundicia de la carne. No te equivoques. No diga me voy a bautizar y después que te bautice no supiste lo que hiciste. Pero si después sabe, con el conocimiento de la explicación de la palabra, llegas a saber, entonces ubícate bien. Es necesario tenerlo en cuenta esta parte. Y dice, la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia, sentarse y pensar hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Eso es certero, es una evidencia grande. Pablo dice, porque si Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Tiene un contenido muy hermoso. O bien sea el significado del bautismo. El bautismo cristiano siempre ha sido, ¿no?, conectado con el perdón de los pecados. Cuando realmente hay un perdón, o cuando realmente hay un arrepentimiento. Recuerde que Pablo decía, después que la persona ha escuchado la palabra, después que le han explicado la palabra, después de todas estas cosas que has oído, y dice, mas todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es que diga Jesús, sino que le pida a Jesús. Invocarlo es a través de un arrepentimiento que realmente lo haya hecho. No valdría la pena tener una carrera de estar bautizando. Y mire que he bautizado, que un pastor o yo que puede decir he bautizado tanto. No, yo soy feliz que el que se haya bautizado permanezca. Pero primero que tenga el conocimiento, para que sea inexcusable, para que no tenga excusa. Entonces dice allá en Marcos 1:14, Marcos 1:14, si es tan amable, claro que lo es.
Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el evangelio. No fue un apóstol que lo dijo, fue el mismo Dios manifestado en carne que lo dijo al hombre. O bien sea eso realmente decir quién lo dijo. Ojalá que cuando esté leyendo la escritura pueda mirar un versículo y preguntar quién lo escribió, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, para quién lo dijo y cuándo lo dijo. Gracias, es importante eso. Entonces poner eso, atención, que esa palabra que el Señor dijo. Y Hechos 2:38. 2:38. Para que los hermanos, las personas lo lean. Pedro le dijo: arrepentido. Pero vamos al 37. El 36. Sepa pues, ¿quién dijo esto? Pedro, en la predicación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, oiga eso, al oír esto, cuando vengas al culto, ven despejadito. Si te duermes en el culto, mejor duerma una hora antes de venir. No es que nadie está durmiendo, digo yo, porque estoy diciendo algo de atención. Al oír esto, porque estaban oyendo la predicación, tenían sed, interés de oír la palabra. Eso de hablar allí entre el uno mientras está la palabra, ahí está el problema. No debe, tampoco hay nadie hablando. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está el 38. Pedro le dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo de Dios, del Espíritu Santo. Importante eso. Y Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Lávate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, después de haberse arrepentido. ¿No? Aquel hombre que venía y leía la palabra en su carro. Entonces el bautismo tiene que ver con la salvación. Miremos lo que dijo Jesús a la gran comisión: id por todo el mundo. Fue una comisión que mandó el Señor. No fue así, no cualquiera puede venir predicando así, que una cosa, que otra. Pero algunos se emocionan de: yo quiero ser predicador, o yo soy predicador, yo soy evangelista. Y esto, no hay que hacer alarde. El evangelismo es sencillo. Sentarnos con una persona y decirle lo que sabemos decir. Explicarle allí. Eso hacía yo, hecho siempre. Sobre todo me recuerdo en Lago, cuánto nos bauticé. Pero me iba a una casa y allí sentado y ya no me ponían ni jugo ni nada. Pero lo que me ponían, lo que me gustaba, que era un vaso con agua. Y cuando me veían que llegaba, enseguida lo primero que ponían en el vaso con agua. Y listo, a hablar se dijo. ¿Y cuántos no salían bautizándose? Oían. Lo interesante es que escuchen. Hermano, qué lindo es que usted tenga ese cuidado de explicar la palabra. Trate de leer la palabra, de estudiarla.
Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. Esa palabra es linda. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No hay que seguir al revés. Note, Jesús nos dijo que el que creyere y fuera salvo será bautizado. El que creyere es un proceso, es una obediencia. El que creyere y fuere bautizado. No, dijo, sino el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que el que es salvo es bautizado, no que el que creyere conforme. Claro que el hombre cuando cree y todo, hay personas que se convierten y dicen, no, soy de Cristo, perdóname Señor. Pero entonces viene un proceso y fuere bautizado. Entonces, por obediencia lo hace. Es cierto que para ser salvo hay que creer, pero hay que seguir el proceso como prueba de haber muerto al pecado, de haber obedecido. Entonces, aquella persona que dice, no, yo no puedo esperar mucho tiempo, 1 año, pastor, no, yo quiero que me bautice ya. Digo, primero, es imposible. La pila bautismal está vacía. Y yo no voy a ir a un río ahora. Y además no se puede por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Porque creen vanamente eso, ¿no? Y acerca de predicar el evangelio, yo el otro día venía enfermo de casa. Cuando me embarqué en un taxi, yo venía con unas náuseas terribles. No sé, me intoxiqué me tomé me había tomado un purgante anterior y me tomé otra cosa y comí, hice de todo. No me acordaba que me había purgado. Y me tomaron otra cosa allí. Yo cuando venía para acá, que me estaban esperando, entonces yo le dije al taxista, corra, porque voy con náuseas. Y gracias a Dios que venía con una ola verde. El semáforo estaban todos en verde y llegué. Y bueno, y llegué. Pero antes de entrar, porque venía apurado, venía un hombre con corbatas y todo, y lo encontré en la puerta que estaba tocando. Y me dice él, ¿usted es el pastor? Y yo, sí señor, pero voy un poco ocupadito. Y dice, no, pero escúcheme. Bueno, lo escucho. Es que yo soy evangelista. Y dije yo, sí, es que esta es una iglesia. Viene a evangelizarnos. Dice, no, porque para que sepa que yo soy evangelista. ¿Y dónde existe usted? De las asambleas de Dios. Digo, bueno, vaya allá en su iglesia y dígale que usted es evangelista, que con él los ponen en algún lugar. Pero nosotros no acostumbramos eso, tenemos nuestra costumbre, tenemos esto. Los felicito que sea evangelista. Y ya parece que se me iba pasando las náuseas allí. Y entonces me dijo, usted, pues entonces usted no, aquí no, señor. Y no me recomienda por ahí a alguien. Yo, si yo primera vez que lo veo a usted y lo voy a recomendar. Señor, por favor, permiso. Le di la mano. O bien sea que, no sé, ¿qué se piensa, no? ¿Qué se piensa en esto? Jesús dijo eso, que el que creyere y fuere bautizado. Entonces la persona tiene que ir el proceso. Entonces uno no sabemos cómo resiste una persona años y añales y no se bautiza. No, que no ha entendido, es posible. Es posible. Una vez me decía a mí una hermana que su esposo, que ese está malo, siempre casi vive malo. Y me decía que su esposo le decía que no entendía. Y yo me fui allá y lo visité. Me dicen que usted no entiende. Aquí dice en la palabra de Dios que el que se arrepiente será salvo. Que es que se bautiza será salvo. Y esto será salvo. Pero el que no lo haga, lo dijo el Señor. Y usted se llega a morir sin Cristo o algo así por el estilo. Y le expliqué. Entonces a mí me dijo,
La verdad que yo hacía tiempo no lo había entendido. Y por eso hay que con paciencia decirle. Pero no se bautizó porque yo le dije que se bautizara, sino porque entendió. Que eso es lo importante. O bien sea que en Gálatas, por ejemplo, o en Marcos 16, 15 y 16, eso lo puede leer después. Y otra consecuencia del bautismo, como dice en Gálatas 3:27. Sería tan amable, 3:27. Déjeme aquí esta parte. Yo lo mencioné, pero póngalo otra vez en Marco. Marco, dije que 16:15, ¿no? Y le dijo ir por todo el mundo para que lo lea usted, amigas y amigos, lo que lo dijo el Señor. Y dice el que a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y allí en Gálatas capítulo 3, verso 27, es lo que dice, porque todo lo que habéis sido, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire usted, eso es importante, estar revestido de la salvación. En esta experiencia el hombre no desaparece como individuo. Cuando llega a ser revestido del bautismo, porque creyó, porque oyó, entonces desaparece como individuo, ¿no? Para adquirir una nueva identidad, la identidad que Cristo le da al hombre. Sin esa identidad es difícil que él pueda ser revestido o bien sea cubierto, que tiene apariencia de Cristo, olor a Cristo, teniendo la ropa de Cristo y también recibe su olor. Ese es el hombre que da ejemplo. Ese es el hombre convertido. Es el hombre que murió. El hombre viejo. El hombre viejo murió y ahora tiene el nuevo hombre. Ojalá que no perdamos eso de vista, porque nos podemos seguir acostumbrando que se bautizó, pero es como si no lo hubiera hecho nunca. Que se bautizó, pero fuera del contexto espiritual. O bien sea que parece, no parece. Y allí es donde se da un mal ejemplo a la humanidad, a la gente. Entonces miremos la fórmula, ¿no?, de esta escritura que pone énfasis en un componente o en una pieza clave, el nombre. El nombre, hay un solo nombre, Jesús. Bautizarse en el nombre de Jesús es lo más importante, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No solamente esa parte que tiene que escogerse en la vida. En la vida del hombre. O bien sea que en Hechos dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres. En el capítulo 10 de Hechos, el verso 45 al 48, dice lo mismo, que es en el nombre de Jesús. En el capítulo 19 también, en Romanos 6:3, en 1 Corintios 6:11, en 1 Corintios 6, tenga la bondad, el verso 11. Allí en esos que mencioné anteriormente son muchos versículos. Y esto era alguno. Si pudiera un poquito más atrás, el capítulo 6, verso 9, el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué los injustos? Porque la justicia de Dios no está en él. Por eso es injusto.
Y no solamente el hombre es pecador porque peca, porque roba o mata. El hombre es pecador porque esa es su naturaleza. Y por eso es necesario que se opere en él una nueva persona, un nuevo hombre. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Eso tiene que resonar en nuestra mente. Tiene que espantarnos cuando vamos pisando unos estribos extraños. Como en un culto cuando hay fuegos extraños. Ojo con eso. Cuando hay fuegos extraños, cultos extraños. Ojo con eso. ¿Esto eras alguno? No. Dice los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o bien sea los que se echan con varones. Es la Biblia. No he terminado, hermano. No he terminado. Gracias. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué más dice? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y entonces dice el 11. Y esto eras algunos, eran. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire usted lo que significa ser bautizado. No es así por así. Hay que tener una solemnidad en esto. No es así por así. Y sobre todo la humildad del hombre, del cristiano. Y dice en Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también que resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Es importante. Ahora bien, ¿por qué Jesús mandó a bautizar a sus discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque los discípulos bautizaron. ¿Y por qué los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús? Cuando el Señor dijo bautízalo en el nombre del Padre, es porque en el nombre del Padre singular quiere decir que ese Padre tiene un nombre. Porque Padre no es nombre, es un título. Espíritu Santo no es nombre, es un título. Hijo es un título. Entonces llegaron ellos a la conclusión como buenos judíos arrepentidos, porque la iglesia primitiva fue de judíos. Allá se bautizaron toda esa cantidad de personas y por todo fueron 5,000. Bautizaron el nombre del Señor Jesús. Y cuando los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, fue el cumplimiento del mandamiento que Jesús dijo: bautízalo en el nombre. Y solo hay un nombre: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O bien sea que ese fue el cumplimiento de los apóstoles, porque Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es el Dios manifestado en carne. Jesucristo es el Hijo manifestado en carne. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas es la verdadera?
Es la misma fórmula. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que Jesús quiso decir y le obedecieron en el mandamiento, ¿no? Como en Hechos 2, y fue el cumplimiento de esto. O bien sea que ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en toda, mire, la historia de la iglesia es Hechos de los Apóstoles. Y en ninguna parte se mencionan que ninguno de los apóstoles bautizaron en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Allí dice que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando aquel hombre, el apóstol Pedro, predicó en medio de los gentiles, dice que el Espíritu Santo cayó y recibieron el Espíritu Santo ellos. Y luego dice, y todos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos, en todos Hechos de los Apóstoles, bautizados en el nombre del Señor. Entonces Pedro no se equivocó, estaba lleno del poder del Espíritu Santo cuando anunciaba el discurso de inauguración oficial de la iglesia primitiva. Yo quiero decir que no hay otro Pentecostés. Vamos a ver si hay un Pentecostés. No hay Pentecostés. Pentecostés fue la inauguración de recibimiento del Espíritu Santo. ¿Y cuántos no han recibido en un culto y en toda una asamblea, en una convención? Entonces, hermanos, recordemos que los que quieran recibir su nombre, que es sobre todo nombre, deben de creer en la palabra del Evangelio, deben de creer lo que Jesús dijo, deben de creer lo que los apóstoles dijeron. Algunos por ahí dicen que no creen en los apóstoles. ¿Qué dice capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles? Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, donde cayó el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, habla Lucas. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles y también el Evangelio de Lucas para probar. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Siga. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Jesús fue el que escogió los apóstoles y les dio mandamiento. Eso de decir que no creen en los apóstoles sino en Jesús, nada más. No, señor, ahí está. Dice, hasta el día que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. Jehová, el que tomare su nombre en vano, no vaya a tomar el nombre de Dios en vano. Cuando te vayas a bautizar así por así, ojo con eso, y también los que bautizamos. Algunos no se incomodan, no aquí, y se van y se bautizan en otra parte por ahí. Algunos se van a Bogotá, hacen un paseo y viene un pastor, los bautiza. Y todos, no, eso es irresponsable. ¿Entendés? Por eso usted, cuando tiene un amigo que escuche el Evangelio, no lo mande a vaya y que se bautice de una vez, o yo. Él le va dándose, provóquele sed. Entonces no le da sed, como es una carnecita de esas que bien, ¿no?, sazonadita y tal, bien asadita, y con yuca, por ejemplo. Y al cabo rato está buscando el agua. Uno tiene que buscar la sazón del Evangelio, de la palabra, désela allí con calma. Dice, no, y lea, vamos a leer, diciendo cuando viene a ver un convertido. Entonces dice a él, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.
Y Hechos 4:12, ya voy a terminar. Hechos 4:12, ¿cómo dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en su nombre. Hay que explicar el nombre, mencionar el nombre, Jesús, porque en Él habita todo. Y una persona que lo van a bautizar y le nombran los títulos, queda mojado. Lo bañaron, pero no le aplicaron el nombre. Y dice la Biblia que su nombre tiene poder. Y en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero lo recibió bien recibido, porque se ubicó bien, porque se amoldó bien. Y eso es necesario tenerlo. Tenga la bondad de estar en pie. Y recordemos que el Hijo no es eterno. Llegará un día que no habrá necesidad de cordero. ¿Oyó? Ahora es el cordero. Ahora es necesario. Después habrá un día que no es necesario. En 1 Corintios 15:28. 1 Corintios 15:28. Pero luego todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará, el que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todo en Cristo. Ya se acabará, donde ya no será el cordero. Se acabará aquel que perdona los pecados. Cuando ya la iglesia no esté aquí, cuando ya no se pueda predicar, no se puede predicar. Pero ahora es necesario que de verdad tengamos esto. Si usted, hermano, ha regresado, ha tomado ese nombre no muy bien, sepa que aquí está la gracia del Señor. Allí donde usted está, cierre sus ojos o eleve su pensamiento al cielo y dígale: Señor, perdóname, quiero ubicarme nuevamente. Él te recibe, pero no sigas, te arrepientes y dile: Señor, yo he cometido, tal vez por ignorancia, porque a veces hay eso. Por eso se explica, por eso es necesario hablar de su doctrina, de su palabra, para que sepamos mejor y sepamos no solamente para usted mismo, sino para que otros sepan a través de usted, que puede enseñar la palabra. Sentado, esculque la palabra o escudriñe la palabra y verá que usted se ubicará mejor como iglesia, con una identidad como hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos no son hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que nacer de Dios, y Dios engendra por el oído, cuando oye su palabra y analiza y dice: ay, qué bueno. Vamos a orar. Levanta tu mano y dile: Señor, que te perdone. Soberano Dios, gracias, Señor, por este momento. Perdóname, Señor. Tú sabes que no entendía bien las cosas, pero ahora entiendo mejor. Vuelva, Señor, en mí ese gozo. Quiero, Señor, comenzar de nuevo. Tú eres el Dios de las oportunidades. Perdóname, Señor. Dame nuevamente esa esperanza.
para yo hacer las cosas conforme a tu palabra. Aleluya, Jesús.